Buenas tardes. Pues tenemos una sesión muy especial y ¿por qué digo especial? Pues porque voy a hablar muy claro, con palabras muy simples de lo que viene a ser el proceso de la enfermedad o la enfermedad desde el punto de vista ayurvédico, ¿sí? Entonces, como sabemos, en Ayurveda, según la Ayurveda, la enfermedad, como ya hemos entendido un poquito, es el desequilibrio de los tres humores, ¿sí? Y siempre recordar que el término dosha, humor, lo que nosotros traducimos con humor, en realidad significa aquello que se desequilibrará, ¿sí? O aquello que tiene más tendencia de que sí, a desequilibrarse. Pero desde un aspecto mental, ¿sí? Y aquí es donde hoy voy a hablar muy claro porque muchas veces pensamos que solo es la parte de la alimentación. Oye, mira, dime qué tengo que comer o cómo tengo que comer o tengo que combinar o cuáles son mis sabores, pero no se queda ahí la cosa, ¿sí? Ayurveda va a estar tratando, y ahora hoy vais a entender, creo que más profundamente, esta otra expresión que también podemos utilizar para comprender el dosha. Si lo pongo entre comillas, ¿sí? Como eso, como sabéis, entre comillas, porque exactamente no es esa la traducción sánscrita, pero que entendamos que es eso que tiende a desequilibrarse desde el aspecto del humor del dosha, pero también tiene un significado de culpa, desde un aspecto emocional. Entonces, bueno, lo que vamos a ir viendo es que tradicionalmente, ¿sí? El desequilibrio de Vata, ¿sí? Por eso siempre es Vata, Pitta, Kapha. Ese es el orden, igual que el orden de los elementos, ¿sí? De los 5 elementos. Vata es la causa principal de la enfermedad, por eso tiene tantas dolencias. Por lo tanto, es la fuerza que trastorna a los otros dos humores. Y esto se debe a un término que estuvimos hablando cuando hablábamos de la importancia de la práctica del pranayama en yoga. Y en Ayurveda, específicamente desde un aspecto, practicarlo desde un aspecto terapéutico ayurvédico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Vata es espacio-aire, eso es prana, ¿sí? Entonces, cuando Vata se desequilibra, ¿sí? Cuando hay una inestabilidad en el prana de un Pitta o de un Kapha, lo que evidentemente está viendo es un desequilibrio del prana, y el desequilibrio del prana es un desequilibrio Vata. Entonces, siempre vamos a entender que la primera causa del desequilibrio del humor, y ese desequilibrio luego va a llevar a la enfermedad, es el prana lo que se desequilibra. Y claro, hemos empezado a entender que prana, esa energía vital, no solamente está en los alimentos, sino evidentemente en la respiración. Entonces, cuando vayamos a profundizar en el aspecto de la psicología del yoga y empezamos a ver lo que son pues, las alteraciones pránicas, porque ya sabemos que el tipo de cadencia respiratoria que tenemos está creando un tipo de ritmo cardíaco, pero eso también está creando un tipo de vibración de onda mental, con lo cual hay una alteración también emocional en función a cómo estamos respirando. Ya sabemos, cuando hay una ansiedad, por ejemplo, la respiración es muy rápida, ¿sí? Pero desde un aspecto ayurvédico vamos a profundizar a la raíz para entender la mente. Y para entender la mente, luego más adelante, desde un aspecto ayurvédico, vamos a tener que entender unos aspectos relacionados con el karma, con el dharma, con las vasanas y lo que es la ignorancia, lo que desde el sánscrito se llama avidya. Y bueno, ahí es donde vamos a entender que una vez que se desequilibra lo que es el prana, ¿sí? Empieza todo el proceso destructivo. Digo destructivo porque empieza a haber un proceso de muerte dentro del cuerpo o de enfermedad. Entonces, hay factores patógenos del cuerpo, que son Vata, que son Pitta y que son Kapha, mientras que los de la mente son
las gunas son rayas y tamas. Sattva viene a ser el estado ideal de la mente. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a este estado? Los malos hábitos, un estilo de vida lleno de estrés, tensión, emociones reprimidas, mala alimentación, exceso de trabajo, familia inestable, comida desvitalizada que no tiene prana y un ambiente tóxico. Hacen que que el humor, que el prana se desequilibre. Ahora, eso sí, desde la Ayurveda, los factores mentales, los factores psicológicos se consideran desde la Ayurveda mucho más importantes, ¿sí?, que los factores ambientales. Con lo cual, ya sabemos todos la fuerza y el poder de la mente sobre lo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Pero lo que estamos ahora comprendiendo desde la Ayurveda es que el factor más importante es la mente sobre el cuerpo. Empieza a ponerse interesante esto, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede ser una generalidad, pero como todas las generalidades hay que cogerlo todo un poquito con pinzas, ¿sí? Entonces, digo con pinzas, ¿por qué? Pues porque, vamos a ver, por ejemplo, tenemos una persona que trabaja en un ambiente, vamos a decir que algo voy a exagerarlo un poco para que entendamos las generalidades, ¿no? De que siempre puede haber un caso X, ¿no? Si trabaja, vamos a decir una persona que trabaja en una instalación nuclear, ¿no? Lleva 10 años trabajando en una instalación nuclear. Entonces, es obvio que su ambiente, ¿sí?, va a tener mucho más efecto, ¿sí?, por mucho equilibrio mental que tenga, por muy bien que se alimente, ¿sí? Entonces, evidentemente, hay una serie de toxinas ambientales, pero estamos hablando también de que hay un verdadero tóxico, ¿sí? Entonces, lo que queremos es, pues, a ver, siempre que no vivas, pues encima de pues no sé, encima de un vertedero, ¿no? El tema de la higiene de tu casa, no solamente de tu cuerpo, ¿no?, sino de tu hogar, el lugar donde trabajas, ¿no? Entonces, hay unos factores ambientales relacionados con lo que es la higiene, la limpieza, el orden, también lo veremos, ¿sí?, que va a afectar a esas toxinas mentales. Y sí, toxinas mentales, porque cuando hacemos el proceso del detox también se eliminan toxinas mentales. Y las toxinas mentales, bueno, ¿de dónde aparecen las toxinas mentales? Pues sencillo, a través de un estilo de vida estresante. Cuando hay mayor cantidad de tensión, estrés, como sabemos perfectamente, Vata se va a afectar inmediatamente. Estrés, el más sensible al estrés sería Vata. Entonces, las funciones mentales, ¿sí?, el pensamiento, esto os lo dejo aquí un poco, os lo dejo aquí la pregunta, de los 5 elementos, que no hace falta que me respondáis, pero simplemente que reflexionéis de los 5 elementos, ¿qué elemento pensáis que es el pensamiento? ¿Es tierra? Les voy a hablar ahora de la inversa. ¿Es tierra? ¿Es agua? ¿Es fuego? ¿Aire? ¿Espacio? El pensamiento. Está el pensamiento, pero luego también está el sentimiento. Y luego el sentimiento y la emoción no es exactamente lo mismo. Esto os ha dado movimiento mental. Y el movimiento mental también crea movimiento en el cuerpo. Entonces, esto es fundamental entenderlo, que la mente y el prana son inseparables. O sea, lo que le afecta a uno le afecta al otro. Entonces, como sabemos ahora que Vata le va a dar movimiento a los otros dos, a Pitta y a Kapha, entonces la condición
debata dentro de cada uno de los tipos de las constituciones es un factor importantísimo para su estado mental, ¿sí? Porque ahora estamos entendiendo que está estrechamente en colaboración con lo que es el prana. Y exactamente esta, es una de las razones principales de lo que son los factores psicológicos de crear enfermedades. Todo el prana está totalmente unido a la mente. Es más, la conciencia, sí, cada uno tenemos una conciencia. La conciencia que tiende a pensar, el pensar es un movimiento del prana. Y desde la Ayurveda, repito, la conciencia que tiende a pensar debido al movimiento del prana es lo que en Ayurveda se conoce como mente. Entonces, cuando tenemos desde la Ayurveda una alteración psicológica, lo vamos a describir no como una alteración psicológica, sino que hay toxinas mentales. Y las toxinas mentales son creadas por pensamientos, ¿sí? Hay pensamientos y palabras, porque pensamos en imágenes, en palabras, en sonidos y en de todo. Bueno, los pensamientos pueden agravar nuestro estado emocional y psicológico, eso es algo que sabemos. Entonces, si nosotros estamos, piensa en lo siguiente, con un hábito de que esto sucede todos los días durante una hora, bueno, los efectos van a ir pasar relativamente rápido. Ahora, si empezamos a hacer esto tener este hábito durante mucho tiempo, sí, porque un momento bajo emocionalmente y mentalmente lo podemos tener todo, pero si esto dura mucho tiempo, es importante entender que las toxinas mentales empiezan a acumularse en el sistema intestinal, en el sistema linfático, en los órganos de depuración, el hígado, el bazo, el riñón, los tejidos, los 7 tejidos. Y es ahí donde las dietas, los detox, los ayunos, todo lo que estuvimos hablando de técnicas de limpieza, no solamente desde la Ayurveda están haciendo una limpieza celular, sino totalmente neuronal. Y esto es importante que cuando nosotros vayamos a determinar el desequilibrio de los 3 humores de la persona con la que estamos trabajando, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta, ¿sí?, la sociedad moderna o no, en donde viven, ¿sí? Momentos de su vida, de equilibrio, de desequilibrio, su constitución, el nivel de estrés. El nivel de estrés es el nivel de tensión, ¿sí? Pues claro, el estrés es algo que hoy por hoy, pues por desgracia, se empieza a aceptar como que es algo que forma parte de la vida, ¿no? En la actualidad. Pero no necesitamos la Ayurveda para saber que la Ayurveda es una muerte lenta. Entonces, necesitamos un sistema para combatir el estrés de esta vida moderna y es donde viene Ayurveda. ¿Y viene a qué? Pues para que sepamos cómo reducir los efectos del estrés, que los efectos del estrés, esto es aparte de segregación de cortisol, adrenalina, noradrenalina, así, y seguir viviendo en nuestra sociedad. Porque si no, a ver cómo practicamos Ayurveda. Es como la práctica del yoga, tenemos ese yoga completamente purista, yo he estado ahí también, pero claro, eso, seamos honestos, a no ser que tú te vayas a lo alto de un monte y te conviertas en un maestro medio iluminado, tú no puedes hacer esa práctica de yoga purista. Pues lo mismo pasa con el Ayurveda, ¿por qué? Pues porque no tenemos, la mayoría de nosotros no tenemos un huerto ahí donde podamos ir
plantando en un entorno totalmente bioecológico fantástico. Entonces, lo que necesitamos es comprender mejor cómo la Ayurveda puede ayudarnos a lograr todo este estado de bienestar, de salud, de equilibrio, pero también nos tiene que ayudar a comprender mejor el proceso de la enfermedad desde el punto de vista ayurvédico. Entonces, para comenzar a entender la enfermedad, los humores son lo primero. Y los humores, cada uno, vamos a entenderlo como que cada humor en nuestro cuerpo, si quieres puedes hacer un dibujito, ¿sí? Un dibujito de un torso. Si estáis tomando notas, hacer un dibujito de un torso y en el torso al torso dibujarle solamente el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado. No le dibujéis nada más, simplemente estos tres. Entonces, para comenzar rápidamente, mentalmente, ¿por qué te pido que hagas el dibujo? Porque así vas a tener una imagen rápida de cuando te venga una persona a consulta. El humor de Vata está en el intestino grueso. El de Pita en el intestino delgado y el de Kapha en el estómago. Quiere decir que Vata está en la última parte del tracto del intestino, Pita en el intermedio, el delgado, y Kapha en la parte del estómago. Esas son, no sé, llamarlo las casas, los hogares, el lugar donde residen, donde dominan, el que entendáis que ahí es donde está. Ahí es donde vive el dosha. Yo lo llamo así por más fácil de entender, ahí es donde vive el dosha. ¿Eres Vata? Pues si eres Vata ya sabes que tus tipos de desórdenes tienen que ver con el intestino grueso. ¿Que eres Pita? Sabes que tienen que ver con el intestino delgado. ¿Que eres Kapha? Directamente con el estómago. Pero de nuevo, vuelvo de nuevo, no hay que generalizarlo, ¿sí? De una manera tampoco totalmente metafórica, ¿sí? Pero es la casa de Pita, Vata y Kapha. Y ahora, en el proceso de la enfermedad, vamos a entender el proceso de la enfermedad. Toxinas, ¿sí? Entonces tenemos la casa de Vata, la casa de Pita y la casa de Kapha. Y Ayurveda, y lo que ocurre, dice que se está acumulando toxinas en el humor del hogar de un dosha. Lo entiendes un poco mejor con la casa. Entonces, claro, si tu casa empieza a desequilibrarse, a perturbarse, todo lo demás comienza a desequilibrarse. Luego, eso que se desequilibra, luego empieza a llenar tu casa, empieza a llenarla por todos los lados, se empieza a inundar de todo eso. Y luego, cuando tú te salgas de tu casa, porque ya no puedes estar en tu casa de la cantidad de toxinas que hay, entonces ya no estás en tu dosha. ¿Y qué ocurre? Que el desequilibrio, como ya está lleno ese primer Vata, se va a trasladar al siguiente humor. A empezar a llenar al otro, a acumular al otro. Y así como se va trasladando, que al final puedes encontrarte una persona que tenga los tres doshas desequilibrados. Pues era importante el diagnóstico. Porque al principio es que no, si yo me veo los tres, sí, pero no están los tres. No suele ser lo normal, ¿sí? Son casos ya son casos avanzados o crónicos donde tenemos los tres doshas. Pero entender que Vata se llena, mira, toxinas, ya no le caben más toxinas, entonces Vata se va de su casa y se va a la casa de Pita y empieza a afectar a Pita. Y Pita estaba bien, pero llegó Vata que estaba lleno de toxinas, ¿sí? Y empezó a ensuciarle, claro. Y llegó un momento donde Pita ya se hartó y empezó a desequilibrarse la acidez de Pita, el fuego de Pita, las emociones de Pita. Y claro, cuando eso ya se tira mucho tiempo así, de arder, de tal, de buscar la manera, porque eso es Pita,
ya se derrumba y ya capa total. Hinchazón, inflamación, ¿sí? A lo que va acompañando también el estado humor emocional. Así es como comienza el proceso de la enfermedad. Y por último, si esto se va acumulando, pues como os he dicho, ocurre un desequilibrio crónico o una enfermedad. Entonces, si queréis tomar nota, porque estos son los 6 pasos de la enfermedad, del proceso de la enfermedad. Como os he dicho anteriormente, el paso número 1 de la enfermedad en el proceso es la acumulación, ¿sí? La casa del dosha se llena de toxinas físicas, de toxinas mentales. A ver, a nivel mental, emocional es más fácil de entenderlo, ¿no? Cuando yo me lleno de cosas que no, ya mentalmente no puedo más, ¿qué pasa? Me pasó el paso 2 al segundo punto, al segundo paso, que me perturbo, me frustro, me perturbo. Ha llegado Bata a perturbarme, a sacarme de mi centro. Me llené de algo, ya sea algo que has comido, ¿sí? Que luego cuando entendamos el proceso de la digestión y que no hay digestión adecuada, se producen toxinas, evidentemente, en nuestro cuerpo que van al tracto sanguíneo. Ahí es la importancia de la parte mental y física. Bueno, y cuando tú empiezas, ¿sí? Te has llenado, luego paso 2, estás perturbado, estás totalmente frustrada. Y esa frustración, si dura mucho tiempo, luego se inunda todo el cuerpo. Con las emociones pasa lo mismo. Muchas veces no le hacemos caso a las señales, famosas señales del universo, de nuestro cuerpo. Y cuando eso se empieza a inundar por todos los lados, empieza a moverse. Empiezan las toxinas a moverse por todos lados por nuestro cuerpo. ¿Y qué van a hacer estas toxinas? Siguiente paso, paso 5, van a manifestar una enfermedad. Van a manifestar un desequilibrio, una enfermedad, una dolencia, ¿sí? ¿Dónde? En la parte más sensible en función a nuestro dosha a sufrir la enfermedad, el desorden. Y de nuevo, no generalizar, ¿sí? Y luego vamos al último paso. Madre mía. El paso 6 en el proceso. Que cuando la enfermedad se manifiesta y la enfermedad se mantiene sin hacer nada, y no estoy hablando, digo hacer nada, digo sanar la de raíz desde la Ayurveda, porque eso es lo que va buscando la Ayurveda. La medicina alopática lo que va buscando es tratar el síntoma, ¿sí? Que tú no sientas nada, pero en realidad no está yendo a buscar la sanación. Finalmente, pues enfermedad crónica. Por eso la Ayurveda es la excelencia de, sí, me sonrío porque es la excelencia de equilibrar enfermedades crónicas. Cuando alguien viene con una enfermedad crónica o inmunitaria, Ayurveda es, venga, vámonos, vamos que esto lo soluciono yo. Y esto es algo que, bueno, cuando tú adquieras ya esa seguridad de que y porque tengas toda la parte de la información para poder trabajar con enfermedades crónicas, ya verás la cara de tus clientes cuando te vean tan segura de ti misma con lo que son enfermedades crónicas o inmunitarias con Ayurveda. Bueno, desequilibrio Vata, hemos dicho que vive ¿dónde? En la última parte del tracto intestinal. Y la última parte es el colon.
y cuando se acumula en la casa de Vata, la casa de Vata es el colon. Así, ya está, ya tiene nombre Vata. Lo siento, Vata. Pero Vata ahora va a entender por qué vive ahí. Porque cuando se acumula, tiene estreñimiento. Cuando se altera, cuando se frustra, se perturba, tiene gases. Cuando eso se inunda, tiene dolor, tiene sequedad. Y luego eso sube al intestino delgado hacia los pulmones y puede llegar a tener hasta presión, dolor variable, rigidez en la postura, dolor en las lumbares por causa del estreñimiento. El colon irritable, el famoso SIBO. Casa de Vata que se llenó de toxinas. ¿Y qué pasa si esto va subiendo? Que finalmente aparece la enfermedad. Y la enfermedad, tampoco vamos a generalizar, pero la enfermedad en lo que es la medicina occidental son itis. ¿Sí? Enfermedades terminan en itis. Es decir, esto quiere decir que los síntomas se han vuelto tan estables, los síntomas se han convertido en hábitos. ¿Sí? ¿Me seguís, no? Por eso se han convertido en estables, porque están ahí constantemente. Pero son estables y además son agudos, porque empiezas a que no puedes vivir con ello. Entonces son lo que llamamos desde la Ayurveda clasificables. Si la raíz no se trata, va a estar relacionado directamente con el sistema nervioso. Pues puede aparecer artritis, trastornos nerviosos, el estreñimiento, ¿sí? Y otras, muchísimas otras enfermedades que están relacionadas con Vata, que se vuelven agudas y crónicas. Vata es el primero y el que más enfermedades padece. Y luego llega Pita, que Pita comienza a acumular primero en el intestino delgado. Empieza a acumular acidez. Y luego esta acidez luego se va a convertir en un dolor, ardor. Ese ardor, los pitas saben lo que es ese ardor y ese ardor ardiente en el estómago, sí, que va subiendo, y luego eructos ácidos. Después, esto está diciendo evidentemente de que hay algo desequilibrado. Y luego esto va a la sangre. Y claro, como esto está ardiendo, pita ardiendo, aparece la diarrea. Pero también puede aparecer lo que es sangre tóxica, ¿sí? Cuando hay sangre roja, lo que estamos teniendo evidentemente de nuevo es un desequilibrio de pita. Y luego de nuevo, si esto se mantiene durante mucho tiempo, viene, porque evidentemente si tenemos un cuadro de diarrea durante mucho tiempo puede aparecer evidentemente luego el sangrado y luego esto sigue, se manifiesta la enfermedad. ¿Qué enfermedades? Úlceras. Empiezas luego a padecer habitualmente varias veces al año de diarreas ardientes o erupciones cutáneas y eso va empezando a aparecer como, ahora tengo una erupción, pero luego no le echamos caso y vemos que aparecen y desaparecen. Y finalmente se manifiesta algo crónico. Y cuando tenemos algo crónico tenemos un problema a largo plazo. Entonces, cuando tengamos una enfermedad diagnosticada como crónica, ¿sí? Desde la medicina moderna, importante, necesitamos trabajar con esta persona a largo plazo. No quiere decir que no lo vamos a equilibrar, sino que necesitamos largo plazo. Porque crónico solo significa, para la Ayurveda crónico significa que estuvo mucho tiempo con esa acumulación y acumulando y sí, me seguís, ¿tiene sentido esto? Empieza a tener un poco sentido entender cómo vemos la enfermedad desde la Ayurveda.
Y bueno, llegamos a capa. Y bueno, capa primero, como sabemos, estómago, hinchazón, indigestión, pesadez, no digiere. Y luego, bueno, se empieza a alterar y empiezan las náuseas, esa sensación de pesadez, luego sube a los pulmones, baja a los intestinos y capa tiene a padecer, puede padecer también de tos crónica y la tos crónica puede estar relacionada directamente con lo que es la indigestión de capa. Capa también tiende a vómitos, ¿sí? Cuando ya baja los intestinos, todas estas toxinas, el cuerpo necesita sacar, empieza la tos de que está intentando querer sacar tos, mocos, flema, porque capa es flema, entonces ya ha creado tanta toxina como flema, ¿sí? Que ahí es donde luego empiezan las enfermedades a crearse, como la diabetes, la famosa obesidad tan amiga de capa, y luego, bueno, eso termina luego. La obesidad termina para capa en alguna enfermedad crónica, sí o sí. Entonces, cuanto más avanzado esté el proceso de la enfermedad, más avanzado quiere decir más tiempo. Más tiempo y el estado general de la persona, porque claro, no todo el mundo tiene el sistema, que ya cuando entremos en el sistema inmunológico entendamos pues lo que está sucediendo. Puede ser que sea más difícil curarla. No estoy diciendo imposible, estoy diciendo más difícil. Y claro, cómo llegaron a la enfermedad no solamente fue un proceso de estilo de vida, de malos hábitos, sino también de un tipo de pensamiento. Entonces, bueno, cuanto más avanzado esté ese proceso de enfermedad, es aconsejable prestar atención a pequeños signos del cuerpo en lugar de ignorarlos y quedarnos con los grandes. Lo que hay que entender es que todos los humores, cuando se desequilibran, van a buscar lo más cercano que tengan. Sí, ahora que sabemos dónde vive cada uno, pues lo más cercano así es lo que va a buscar desequilibrar. Pero también entender que Bata, por ejemplo, a ver, vamos a decir que tienes una rodilla débil, ¿no? Una rodilla débil es una articulación es Bata, movimiento. Y a Bata, claro, a Bata le encantan las articulaciones. Entonces, ahí es donde Bata también pues empieza a tener, pues, Bata es quien crea los dolores musculares y los calambres. Porque el dolor se mueve. Y el dolor muscular, los músculos son movimientos. Y los calambres son, evidentemente, un síntoma, algo que sentimos causado al movimiento. Con lo cual, origen, Bata. ¿Qué es bueno para Bata? Los masajes. Los masajes, muscular. Muscular, tejido facial, tejido conectivo, sistema nervioso. Entonces, los puntos débiles de tu cuerpo, y cada uno sabemos cuáles son nuestros puntos débiles. Independientemente de donde viva nuestro dosha, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles. Entonces, ahí es donde vamos a tener la tendencia a padecer los primeros desequilibrios, ¿sí? Porque como ya sabemos que los humores se llenan de toxinas, o sea, llenan toda su casa y luego tienen que mudarse a otra. Tienen que salirse de su casa y buscar, ¿qué? Pues la casa más débil, porque claro, tú tienes que irte de ocupa, ¿entiendes? Tú tienes que buscarte una casa débil, que sea fácil entrar. La parte más débil del cuerpo que tengas. Entonces, desde el punto de Ayurveda, ahora estamos empezando a comprender que la enfermedad se va moviendo a través del cuerpo.
No es algo que simplemente aparece ahí. Oh, hola, aquí estoy. No. A ver, os voy a poner otro ejemplo. Un resfriado común, algo más así, muy corriente. A ver, lo que os voy a contar ahora puede ser que sea un aspecto, o puede ser uno de los más importantes de la Ayurveda a la hora de intentar corregir un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio fundamental que evidentemente está comenzando a dar síntomas de alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, la raíz, la raíz no, la raíz no puede ser obvia desde lo que es un punto de vista occidental. Por ejemplo, el caso que os había comentado hoy en el grupo, sí, esto es algo que nuestra mente occidental tiene que comenzar a romper un poco patrones de pensamiento occidentales, porque la raíz para una mente occidental no puede ser obvia. Por ejemplo, el resfriado común, ¿sí? El resfriado común es un, es un síntoma. Aquí os voy a romper un poco todas las ideas del resfriado común. Es un síntoma de un alto nivel de toxinas en el cuerpo y que además nos está mostrando la capacidad o la incapacidad, porque claro, depende del resfriado, de expulsar esas toxinas. Porque hay resfriados donde no hay mocos, donde no se eliminan toxinas. ¿Sí? Entonces, normalmente, ¿cómo sabemos? Cuando hay un cambio de estación, el frío, ¿sí? Cuando no logramos adaptarnos a lo que son las fuerzas externas de la naturaleza. Continuamos comiendo lo mismo de la estación y ya hemos cambiado de estación, ¿sí? Nos vestimos de la misma manera y todavía, sí, esto hay que tener mucho cuidado porque según donde vivimos, a veces las estaciones, pues no te das cuenta que están cambiando las estaciones porque ves el sol, es como fantástico, pero y claro, tú estás en un modo estrés o en algo que no percibes realmente la temperatura que hace, ¿sí? Es algo, tengo que decir, ¿eh? Resfriarse es de tontos. Tiene que ver con el frío, tiene que ver con bata, con el aire, con las corrientes, con las fuerzas externas de la naturaleza, con los cambios. Entonces, bueno, lo que está creando el resfriado, ese síntoma de querer eliminar toxinas, lo que sí puede es, en ese momento, baja el sistema inmunológico, ¿sí? Porque tiene que activarlo. Entonces, un resfriado, ¿sí? Puede ser causado por cualquiera de los tres humores, pero el que se va a agravar y va a terminar manifestando la enfermedad de nuevo es capa. Bata se ha resfriado, Pita se ha resfriado, Capa se ha resfriado. Entonces ahora para entender, para que Bata se resfríe, tuvo que pasar por todos. Digo que tuvo que pasar, se resfrió evidentemente con el aire Bata, pero para comenzar a manifestar toda esa expulsión de mucosidad y de toxinas, ya está en Capa. ¿Entendéis el viaje de la enfermedad? Comienza a tener sentido para que entendamos, para que no veamos todo general o como pim, pom, pam, sí, encasillado todo muy cuadriculado, porque en la vida no hay nada cuadriculado. Entonces, bueno, desde la Ayurveda, un resfriado es una función natural del cuerpo para expulsar toxinas acumuladas de la dieta y el estilo de vida. El resfriado y la inmunidad. La inmunidad y ese aspecto, la inmunidad en Ayurveda está directamente vinculada con ollas. Entonces, la inmunidad y el sistema de respuesta inmune, que no es lo mismo,
se van a relacionar desde la Ayurveda con ollas, o con otras palabras, ollas sería la inmunidad con la respuesta del sistema inmune. Entonces, Ayurveda nos dice que nosotros nacemos todos con una cierta cantidad de ollas, y ese ollas es para el resto de nuestra vida. Y también dice que si desgastamos, si agotamos ese ollas que tenemos, luego es muy difícil, ¿sí? Y en algunos casos es incluso imposible reponerlo. Claro, y aquí es donde ya empiezas a decir, por eso me acuerdo de algunas preguntas sobre el ollas que en clase, y era como, bueno, ¿cómo sé que he perdido ollas, no? Y en el caso de que he perdido ollas, ¿puedo reponerla o es imposible en mi caso, sí? Porque al final es vida. A ver, las mismas cosas que desequilibran los humores también agota ollas. Por eso tiene esa relación. El uso de drogas recreativas, el alcohol, los cigarrillos, el uso incorrecto del sexo. Ojo, el uso incorrecto del sexo es lo que más desequilibra y gasta ollas. Y claro, aquí no hay connotaciones morales, ¿sí? En lo que son estas observaciones que estoy haciendo, sino lo que hay más bien es una comprensión de que nosotros, si nos comportamos como X, esto va a resultar en Y. Y esto visto desde lo que son los estilos de vida. Entonces, estilo de vida inadecuado, estilo de vida con abuso, estilo de vida que reduce nuestro sistema con lo que está reduciendo es nuestro sistema inmunológico. Entonces, una vez que cualquiera de los tres humores se desequilibra, pasa a esos tres caminos. Y a medida que la enfermedad se vuelve más grave, lo que podemos comprender es que ya ha dado un buen viaje. Porque un desequilibrio va a comenzar en la primera fase del viaje, en el camino interior. Y luego en el camino segundo, exterior. Pero luego se va a detener en un camino medio. Y luego el camino interno medio, desde la visión ayurvédica, tiene que ver con el tracto intestinal. Pensarlo como un viaje, porque así es más fácil a veces de entenderlo. Es más fácil es más fácil de curar. Y el punto de partida de la mayoría de las enfermedades, que tenemos que ir al punto de partida. Porque el camino externo está relacionado pues, con todo lo que podemos ver visual, ¿sí? Como puede ser la piel, la sangre, la linfa, ¿sí? Y claro, es más difícil de tratar el camino interno. Por eso nosotros tenemos el camino medio. Y ese camino medio desde la Ayurveda es un camino que está, pues, el camino interior, está entre el camino interior y el camino exterior. Entonces, cuando la enfermedad llega a este punto, ¿sí? Al nivel de los caminos internos y externos, cuando llega hasta aquí, el nivel de los tejidos, los huesos, la médula, los músculos, es más difícil de curar. Con otras palabras, comenzará en el tracto intestinal. Atento. Comenzará la enfermedad en el tracto intestinal. Por eso Ayurveda todo es relacionado con la digestión, pero no es solo lo que comes. Lo estamos viendo. El estilo de vida, los hábitos, los comportamientos, el pensamiento. Comienza en el tracto intestinal, pasa a través de la sangre a la piel y los ganglios linfáticos. Y finalmente llega a los músculos y los huesos. Entonces, cuando tenemos una enfermedad grave,
sabemos que ahora que esto está afectando a todas las vías y está afectando a todos los humores. Y claro, como estamos hablando de que el viaje de la enfermedad comienza en el tracto gastrointestinal, otra manera de ver todo esto, porque os hablo del viaje, ¿no? Por eso cuando hablo con ustedes digo, no, si estamos en nuestro viaje de Ayurveda, ¿no? La otra manera es entender el flujo del alimento, ¿sí? El viaje del alimento. Para entender eso tenemos que entender lo que pasa con el alimento a medida que va pasando por el cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a ir... Esto si quieres anótalo porque parece una tontería, pero yo cuando empecé a reflexionar sobre esto que te voy a contar ahora, empecé a comprender lo que era la enfermedad y el proceso de la enfermedad de las personas desde el viaje, ¿sí? Desde el proceso. Entonces, por eso tenemos una serie de preguntas que si alguno de ustedes han llegado ya y algunos han hecho ya su libro de vida, pues hay preguntas que tienen que ver con aspectos que os estoy comentando aquí. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el viaje, con el flujo de la comida, ¿no? Con el flujo de los alimentos. Como sabemos, lo primero es se prueba y se mastica la comida. Cuando nosotros estamos masticando la comida, se comienza a desencadenar el flujo digestivo apropiado, ¿sí? En la boca, saliva. Pero a la vez que comienza la saliva, también comienza en el estómago. Entonces, la comida hace todo el viaje, pasa al estómago. Si la comida se ha masticado bien, ¿no? Pues eso es, el estómago le va a hacer fácil mezclar los fluidos digestivos con el alimento, ¿sí? Con los líquidos y con todos los alimentos. Y una vez ahí mezclados, con la lavadora, pasan al intestino delgado. Ahora, el pequeño intestino delgado, te lo digo un poco irónicamente, mide unos 6 metros de largo. El pequeño intestino delgado, 6 metros. Menudo por viaje. Entonces, claro, si nosotros ayudamos masticando adecuadamente, salivando adecuadamente, es mucho más sencillo que la comida, que está bien preparada, ¿sí? Luego el estómago haga su digestión adecuada. Y al comienzo del intestino delgado se encuentra el duodeno. Y el duodeno es donde se mezcla la bilis del hígado, la vesícula biliar y el páncreas con los alimentos. Después de esto, los alimentos pasan al colon. Si ustedes dando cuenta, está haciendo todo el viaje de todos los dosas, el alimento todos los días. Pasan los alimentos al colon y es ahí donde se absorbe el valor real de los alimentos. Ahí es donde ocurre la nutrición. El 80% de las vitaminas y los nutrientes según la Ayurveda. Fíjate, lo importante es que el colon esté limpio. Entonces, el colon es el que forma las heces y absorbe agua de los alimentos digeridos. Por eso es la importancia del agua para matar. Y también, como sabemos, es un lugar de cría para las bacterias, pero de cría de las bacterias beneficiosas, porque estas bacterias, sí, a ver, desempeñan un papel beneficioso porque tienen una capacidad, estas bacterias tienen una capacidad de sintetizar las vitaminas importantes y absorber nutrientes, o sea, la famosa flora intestinal. Y luego se evacúan las heces normales, ¿sí? Y las heces normales, en ese famoso cacómetro, deben de parecerse, según la Ayurveda, a un plátano maduro. Bien.
ayurvedis. El próximo día que continuemos con el proceso del viaje de la enfermedad, seguiré con la parte de alimentos y enfermedades. Y bueno, por lo menos pues para entender lo que se supone que debe de suceder con los alimentos y las enfermedades y también pues eso, poneros unos escenarios de la vida real, pues donde, pues por ejemplo, mastico la comida rápidamente, a medio bocado, comida a lo mejor rápida, así desvitalizada y me lo como con un refresco, ¿no? Entonces, claro, si empezamos a comer así, recordar la importancia del sabor, el gusto. Si empezamos a comer así, lo que estamos es confundiendo al gusto. ¿Por qué lo estamos confundiendo? Por el sabor dulce y ácido del refresco. Porque el dulce, como entendí, si empezamos ya a entender algo de los sabores en Ayurveda, el sabor ácido y el dulce de un refresco le está dando instrucciones contrarias al estómago. Y si esa comida rápida que te estás comiendo es un, no sé, un burrito, ¿sí? Y bueno, burrito, como sabéis, no tiene tampoco mucha textura, mucha chicha. Así que simplemente me lo como en 2 bocados, me bebo algo rápido y lo empujo para abajo. Entonces, claro, cuando eso llega al estómago, el estómago ya está confundido por los sabores. Entonces, claro, en función de los sabores, ¿cómo se activa el estómago? Y si yo confundo al estómago con sabores, pues ¿qué ocurre? Que luego se mezcla el queso, los frijoles del burrito, el refresco y los fluidos estomacales. Y bueno, si además, pues a lo mejor estoy comiendo y estoy ocupada haciendo otra cosa a la vez que estoy comiendo, pues al hacer 2 cosas, que estoy comiendo y haciendo otra cosa más, porque hay mucha gente que come trabajando o come, sí, haciendo algo, el estómago tiene que hacer su trabajo a media potencia. Entonces, bueno, hay gente que no le importa o a lo mejor no tiene conciencia de que su estómago tarde de 3 a 4 horas en limpiar los, no sé, los 3 burritos que te comiste, las 2 colas que te bebiste. Y al final, ¿esto qué pasa? Que perturba capa. Por eso hay tanta obesidad hoy por hoy. No solo la comida, es la manera en que se come. Pero espérate, la cosa se pone mejor todavía porque después de pasar una hora, pues claro, te has comido esto de esta manera, luego empiezas a sentirte pesada en el estómago. ¿Mm? Pasa un rato más y ya se te ha quitado la pesadez. Ya no hay pesadez. Y empiezas a comerte unas patatas fritas. Las de bolsa. Entonces, claro, ¿qué pasa? El mensaje. Que el intestino delgado no sabe qué hacer con esos frijoles enteros que todavía no se han digerido. Y claro, incluso el hígado y el páncreas no paran de segregar bilis. Venga a segregar bilis, venga a ver si, sí, a ver si descomponen ese alimento y van a ir segregando durante horas, pero no tiene efecto. Entonces, en ese momento lo que está ocurriendo es que el intestino está tratando de realizar un número de contracciones como el estómago, ¿sí? Y claro, el intestino no puede estar contrayéndose porque ese movimiento es del estómago, entonces no es tan eficiente. Por lo que simplemente el intestino lo que hace es que aprieta las cosas, las aprieta sin esperar a que se extraigan los nutrientes. Pero, claro, tú estás con los chips y los chips ya están bajando, ya están abriéndose el camino. Esto perturba a Pita. Ya tenías un desequilibrio capa, pero ahora con todo esto, ahora, sí, al par de horas ya desequilibraste a Pita simplemente por esto.
¿Entendéis el ejemplo? ¿Empieza a tener sentido? Pero espérate, que no hemos llegado todavía al final. Varias horas después, el colon empieza a recibir una masa de frijoles a medio digerir, pues muchas horas, que comienzan a fermentar, ¿habéis? Bueno, dejar unos frijoles ahí a 36 grados de temperatura durante 3-4 horas, con ácidos, pues eso va a empezar a fermentar rápidamente, produciendo gas y además un olor súper delicioso, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que la comida no digerida está empezando a pudrirse en el colon. Ahí está quieta. Pero yo mientras me estoy comiendo, ¿sí? Ahora, porque ya llegó la hora de la cena, me estoy comiendo unos camarones al curry y me estoy tomando unas cervezas. Aprender Ayurveda porque van a aparecer muchas enfermedades que Ayurveda va a poder tratarlas muy sencillamente. Pasan 12 a 36 horas después. Claro, el proceso de la enfermedad. Esto no es algo que aparece en plan. Bueno, dependiendo si soy vegetariano y también de lo que he comido, ¿sí? Pero llega ahora la hora de mi almuerzo. Y ese almuerzo, pues de nuevo, es una comida rápida. De nuevo, la cantidad de comida no digerida ahora, ¿sí? Porque no, hay toxinas de hace 12-30 horas. Pues sobre esas toxinas, o sea, la cantidad de comida no digerida se va a ir acumulando. Está llenando la casa. Se comienzan lentamente a llenar las paredes de los intestinos grandes y pequeños. Y comenzamos a inflarnos hasta que mi cuerpo pierda la capacidad de asimilar los nutrientes y las vitaminas. Y esto ya terminó afectando a Vata. Entonces, a medida que se acumula la masa de alimentos no digeridos, comienza a pasar a través de lo que son las paredes intestinales hacia el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo comienza a transportar toxinas, masa de alimentos no digeridos por todo el cuerpo. Y claro, como está enviando toxinas por el torrente sanguíneo, el sistema inmunológico tiene que trabajar horas extras para combatir las toxinas y mantenerte sano, porque se acumulan en los puntos débiles del cuerpo. A veces me duele esto, a veces no. A veces me la rodilla, a veces no. Uy, el hígado, los riñones trabajan horas extras para filtrar todas esas toxinas. Pero claro, no es filtrar todas esas toxinas, es que con el paso de las horas los niveles de toxinas aumentan. Y claro, cuando tenemos grandes niveles de toxinas en los intestinos, todos sabemos que, bueno, hay toxinas que se escapan como gases, ¿sí? De los intestinos. Cuando el colon se cubre por dentro con alimentos no digeridos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso ocurre, las bacterias buenas, ¿sí? Se ven invadidas, dominadas, ¿sí? Les quitan su casa y pierden su capacidad de sintetizar lo que son lo que son las vitaminas, y luego aparece esa mala absorción de lo que son los nutrientes básicos. Yo creo que ahora con esta pequeña película que os he contado es más fácil entender por qué la Ayurveda dice que las toxinas de la masa de los alimentos no digeridos en los intestinos son la causa de la mayoría de las enfermedades. O sea, yo voy acumulando ama en el cuerpo, toxinas, alimentos no digeridos. Puedo comer muy sano, puedo comer tal, pero tengo que saber si lo estoy digiriendo o no. Esto ya un poco para resumir. A medida que las toxinas se acumulan en el colon, se agrava Vata. A medida que estas toxinas se acumulan en el intestino delgado,
Pita se agrava. Y cuando el estómago acumula estas toxinas, Kapha se agrava. Y bueno, cualquiera de ellos todos van a circular por la sangre para agravar a otros humores. ¿Sí? Ya me he llenado la casa, voy a fastidiar a otro. Entonces, el movimiento de toxinas, recordad el movimiento del prana de Vata a través del cuerpo es lo que está agravando a prana y a Vata. Por eso Ayurveda tiene tanto enfoque en aumentar lo que son productos, alimentos para aumentar lo que es la digestión de los alimentos, acelerar el proceso metabólico en general. Muchos cuando comienzan a comer según su dosa, pues empiezan a sentir, pues no sé, a las 2 horas de comer o 3, sobre todo algunos pitas al principio, pues empiezan a sentir hambre, ¿sí? Y ese hambre, pues en realidad no era un hambre de que tenías hambre de comer, sino que sentiste que el estómago estaba vacío, se quedó vacío, y eso simplemente quiere decir que digirió completamente todo. Y según el Ayurveda es importante sentir hambre una vez al día. O sea, súper saludable. Porque con un metabolismo alto creamos más calor. Y cuando creamos más calor, el proceso de la digestión, las toxinas, todo empieza a quemar de una forma mucho más natural y es mucho más importante porque además ese calor es lo que le está ayudando, ¿sí?, a no agravar a Vata. Entonces, ese calor, siempre recordar que el calor, el proceso metabólico, ¿sí?, o el calor, eso es Agni. Sí, muchas veces hablamos de Agni como fuego, sí, Agni significa fuego en sánscrito, pero desde un aspecto ayurvédico, Agni, fuego digestivo, más que fuego digestivo, es proceso metabólico. Y porque ese calor es un proceso, crea un proceso metabólico, eso es Agni, ¿sí? Sí, es esa acción, esa acción de ese proceso metabólico que descompone y transforma los alimentos, eso es Agni. Está relacionado con Pita, ¿sí? Porque Agni es fuego por naturaleza, Pita es fuego por naturaleza. Pero un Pita, ¿sí?, un dosha Pita, una constitución Pita, puede tener Pita alto y Agni bajo. ¿Ah? Vete con esto. Así que Agni es nuestra capacidad de digerir lo que comemos, mientras que Pita va a representar lo que es el proceso metabólico general. Bueno, mujeres, esto ha sido todo por la tarde-noche de hoy.